Trabajo y energía en sistemas de partículas. Sistema de partículas. En principio, pues vamos a... ¿Qué es lo que nos interesaba en estos problemas? ¿Cómo es la energía cinética? Un sistema de partículas. Entonces tendríamos, ¿no? Tendremos la energía cinética, será la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas, igual a 1 hasta n, un medio de m sub i cuadrado. Parece que lo hice el otro día, no estoy seguro. Bien, aquí a partir de este momento lo que hice es una y otra vez lo mismo, es poner tanto el vector de posición, por cierto, esta es la energía cinética en un sistema de referencia inercial, porque es lo que necesitamos. Fijaos, si estamos utilizando la mecánica de Lagrange, es lo que necesitamos. Entonces, el vector de posición de la partícula I siempre lo podemos poner como suma, recordáis, de estos dos vectores. El vector de posición del centro de masas del sistema y la posición relativa al centro de masas, y para las velocidades, pues, teníamos estas dos expresiones, de tal manera que entonces al hacer VI al cuadrado no es nada más que VI por VI, que era lo que llegábamos, que creo que llegué a poner, ¿no? Lo hice, me parece, si no me equivoco, el último día, fue lo último que hice, ¿no? Lo hice para todos, creo. Bueno, entonces teníamos aquí el 1 medio, lo podemos sacar fuera. Entonces teníamos aquí estrella, y de todos estos 4 términos, que 2 son iguales, ese era 0, el 2 veces el término, aquel término 2 veces VCM, ¿no? Aparece ahí este término. ¿Lo hice o no? Creo que sí, lo hice, ¿no? Sí. Tenemos VCM por VCM, VI estrella por VI estrella y 2 veces el otro. Esto no es nada más. Ahí lo que tenemos es la masa total por la velocidad tenemos aquí la masa total por la velocidad del centro de masa respecto al centro de masas, que esto era 0, por lo tanto, lo que nos queda es un medio, algo muy importante, un medio de... Esta va a ser la energía cinética de traslación, es decir, toda la masa concentrada en el centro de masas, y entonces es toda la masa, una partícula que contiene toda la masa del sistema y se mueve con la velocidad del centro de masas. Y luego teníamos aquí la T, la energía cinética relativa al movimiento respecto al centro de masas. Y esto es lo que necesitamos ahora poner en un sistema. Esto está correcto, pero ahora centrándonos en un sistema en particular, que es el sólido rígido. En el sólido rígido. Bueno, vamos a considerar primer caso, vamos a considerar que un eje fijo, o sea que tenemos el sólido que gira con respecto a un eje fijo. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí tengo el eje con respecto al cual está girando, con una velocidad angular, pues, por ejemplo, omega. Entonces todas las partículas tienen una trayectoria que es una trayectoria. Todas las partículas que forman el sólido rígido giran alrededor del eje con la misma velocidad angular.
alrededor del eje. Porque si no, se separaría una respecto a otra, la distancia relativa ya no sería constante, entonces ya no sería un sólido rígido, así de sencillo, bien sencillito. Entonces, bueno, si uno pone el origen de coordenadas, por ejemplo, en un punto del... Fijaos que todos esos puntos están quietos. El eje no tendría por qué estar pasando por el sólido mismo, ¿eh? Lo he dibujado así, podría estar fuera del sólido. Pero bueno, pongo ahí el origen de coordenadas en uno de los puntos del eje, es decir, que por ejemplo para esta partícula, que sería la partícula I, pues tendríamos el vector de posición RI, esta sería la distancia ρi al eje de cada una, y tendríamos naturalmente que la velocidad es tangente a la trayectoria circular, sí, sin más. Es decir, que tendríamos aquí que la velocidad de la partícula I al cuadrado, pues nada más que tendríamos que esto sería, ¿cómo sería la velocidad de la partícula I? Es una rotación omega por RI, simplemente, es decir, que tendríamos aquí omega por RI al cuadrado, que no es nada más que RI. RI es la distancia al eje al cuadrado por omega al cuadrado. Una trayectoria circular, sin más, vamos, no hay que enrollarse tanto, pero ahora hay que tener, o sea, si lo hago es porque hay que irse ya acostumbrando a esto, el omega por R, porque lo vamos a necesitar. Bien, eso quiere decir que entonces tendríamos para la energía cinética, claro, sería, si está girando, es una rotación pura, hay un eje que está girando respecto a ese eje. Entonces tendríamos que la energía cinética sería un medio del sumatorio para cada una de las partículas. Estoy suponiendo que es como si fuese un número finito. Siempre es más bonito poner con sumatorios. M sub I, tendríamos V sub I al cuadrado, que sería un medio de ρi, MI, perdón, M sub I, ρ sub I al cuadrado, V sub I, omega cuadrado. Estoy sustituyendo todo esto aquí. Claro, omega, al ser el mismo para todos, pues sal factor común, saco, y esto no es nada más que la definición del momento de inercia. Aquí tenemos I es el momento de inercia respecto del cuerpo del sólido respecto a ese eje. Si uno quiere, tengo que coger, partir el cuerpo, dividirlo en masas pequeñitas, infinitesimales, y ver cómo es la distancia al eje, cada una de las masas, por la distancia al cuadrado, sumar, es decir, integrar. O sea que ahora viene naturalmente suponiendo que es un sólido, ¿no?, que es el paso al continuo. Realmente son partículas, pero tenemos ahí átomos y cosas de esas, pero bueno, uno supone como buena aproximación que llena todo el espacio, entonces tendríamos en el continuo, tendríamos que el sumatorio se me transforma en una integral, y ahí viene el Valle-Puga con los momentos de inercia de figuras planas. Es decir, que tendríamos ahí, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que las mías no son figuras planas, sino que son, en general, es en 3 dimensiones. Yo no juego en figuras planas, yo tiro ya por todo, tridimensional. ¿Cómo lo calculamos? Esto realmente es esto no hay que engañarse, esto es otra vez son matemáticas, o buscarle un poco las cosquillas a intentar hacerlo más fácil. Esto es una integral de volumen, por supuesto. Tenemos que, ¿no? Tendremos ahí, me he pillado los dedos con ρ es la distancia al cuadrado. ¿Cómo pongo la densidad? Sigma, vamos a poner la densidad así. Aunque sigma me gusta más para la densidad superficial, pero bueno, ahora no me queda más remedio que utilizar otra letra que no sea ρ. Es decir, que tendré por diferencial de volumen.
Es decir, que aquí una integral de sigma diferencial de... Ahora depende de lo que uno utilice. Esta es una integral de volumen. Hoy viene, pues, fijarse en cómo está hecho el cuerpo, la simetría del cuerpo, si tiene, intentar utilizar entonces las coordenadas más adecuadas, si son polares esféricas o son cilíndricas, es decir, dividir el cuerpo en lo más adecuado. ¿Para qué? Para no tener que liarse demasiado con los límites de integración. Muy fácil. Ejemplo. ¿No? Habéis hecho en otra asignatura, por ejemplo, el momento de inercia de... Vamos a coger primero de la figura plana, esta de un disco. Bueno, primero de un anillo, más facilongo, de un anillo con respecto a un eje que pasa por el centro del anillo y es perpendicular al plano del anillo. Porque todo eso, el momento de inercia depende de con respecto a qué. Que a veces uno, por el contexto, dice... Pero si no lo dice uno claramente, la pregunta puede tener cualquier respuesta. Este está chupado. Me da igual que el anillo además sea uniforme o que no sea uniforme, muy delgadito. ¿Por qué? Porque todas las masas se encuentran, si esto es R, a la misma distancia del eje, es decir, que tendríamos la masa total por R al cuadrado. Fijaos que tendría M por R al cuadrado, sale fuera de la integral, chupado. Eso es la masa total. Ese es el más chupado. El siguiente, pues uno diría, pues ahora el disco. Bueno, por no quedarme con una barra muy delgadita, aunque luego os propongo uno que no se me pase, uno de una barra pero que no sea delgada. Bueno, un disco uniforme. Uniforme. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo aquí el cuerpo? Está pidiendo coordenadas polares a gritos. Uno puede escoger naturalmente. Fijaos que ahora la masa diferencial de M no es una integral de volumen, sino una integral de superficie, porque la masa está distribuida en una superficie, sería sigma por diferencial de A. Uno podría poner sigma por diferencial de X, diferencial de Y, es decir, coger coordenadas cartesianas. Pero entonces, al tener que integrarlo, los límites de integración ya no son tan... Bueno, no son muy complicados, pero no son los más agradables. Vamos, no son los más inmediatos. Sí, pueden poner, podéis pensarlo en coordenadas cartesianas. Los límites en Y dependen de en X. Es decir, que eso es lo que quiero decir. Mientras que en coordenadas polares, ¿qué es lo que hace uno? Es coger un elemento que va de acuerdo a eso, una de las aristas, un cuadradito, que va a ser, pues, si tengo aquí el ángulo θ con respecto al eje X, entonces esto va a ser θ por, se encuentra a una distancia R, pues tendremos que esta arista es R diferencial de θ, mientras que esta arista es diferencial de R, total R diferencial de θ por diferencial de R. Eso es lo que tenemos para el área. Eso quiere decir que tendríamos para el momento de inercia con respecto a ese eje, tendríamos distancia al cuadrado, R al cuadrado, por diferencial de M, sigma, la densidad superficial, por diferencial de área, tendríamos R cuadrado, sigma, R diferencial de θ, diferencial de R. Límites de integración entre θ igual a 0, θ igual a 2pi, y R igual a 0 y R igual a R mayúscula, y esto, comprobar que sale un medio de la masa total por... Ese es el momento de inercia de un disco. Un medio de la masa total del disco por radio del disco al cuadrado. Cuidado que tiene que ser uniforme. ¿Es válido para una figura tridimensional? El cilindro, por supuesto. Me da achatarlo y formar un disco plano o estirarlo a lo largo del eje. Por lo tanto, vale tanto para el disco como para un cilindro macizo, ¿eh? Lo mismo que valía mr cuadrado, lo mismo para un anillo que para una pared cilíndrica, con respecto a un eje que es el eje del cilindro, mr al cuadrado. En este caso, un medio de mr al cuadrado.
¿Habéis hecho muchas cosas de momentos de inercia en el plano? Sí, ¿no? Incluso algún examen nos habrán... Muy bien, sobre todo con rectángulos y esas cosas, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Cómo podría haberlo hecho? Realmente, o sea, así es como hay que hacerlo. Pero mi recomendación en lo que os tenéis que fijar es dividir el cuerpo en elementos de los cuales ya conozcáis el momento de inercia. Por ejemplo, en el caso del disco, en vez de fijarse uno en coordenadas polares, por así decirlo, os podéis fijar que es la suma de anillos de espesor infinitesimal. Es decir, un anillo cuya masa es diferencial de m. Por supuesto, el momento de inercia es infinitesimal de ese anillo. Es la masa del anillo, diferencial de m, si el radio es r, pues r al cuadrado. Claro, ¿cómo va a ser el momento de inercia de todo el disco? La suma de todos los anillos. Es decir, que tendríamos... todo esto. ¿Cuál es la masa correspondiente a este anillo? Pues tendríamos el área, sería sigma, por diferencial de área. ¿Pero cuál es el área? Cojo las tijeras, lo estiro, es un rectángulo, y tendríamos que sería sigma 2πr, sigma 2πr, la base por la altura diferencial de área. Claro, eso es, uno dice, vaya chorrada, claro, era cuando integrabas en tita de 0 a 2pi, diferencial de tita, pues lo tienes ahí, eso es nada más. O sea que, digamos, uno dice, no ganas mucho para otras cosas, sí ganas tiempo, ¿vale? Es decir, que tendríamos aquí al final, pues, otra vez, el 1/2 de la masa total. Teniendo en cuenta, en las operaciones, naturalmente, que sigma va a ser la masa total dividido por el área total, que es pi r al cuadrado. No os olvidéis, porque os queda en función de sigma, o sea que hay que poner. Vale, y si pensáis en una esfera maciza, y ahí ya me paro, porque no es lo que me interesa a mí más, voy a decir, sobre todo en estos momentos. Es decir, ¿cuál es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de la esfera? Entonces uno diría, aquí coordenadas polares de esfera, y tienes toda la razón, pero hazlo con una integral en una sola variable. Por así decirlo. ¿Qué habría que hacer? ¿De qué conozco yo momentos de inercia? De discos. Pues entonces saca el cuchillo, la albaceteña, y raca, vamos a comernos la naranja así. Entonces lo que tenemos es discos de esa manera. Yo sé cuál es la masa correspondiente a este disco. Fijaos que si se encuentra, por ejemplo, por aquí, ¿no? El radio sería R, el radio de la esfera R mayúscula. Si se encuentra sobre el eje Z sería entonces tendríamos que Z cuadrado más R cuadrado es igual a R al cuadrado. O sea que uno puede ponerlo en función de... Tendríamos el área, sería pi R al cuadrado por diferencial de Z sería el volumen, por sigma, si queréis, la densidad. Ya tendríamos entonces cuál es. Es decir, que tendríamos 1/2 de sigma, la masa, sigma, pi r al cuadrado, diferencial de Z, por el radio, que era r. Raca. Y como veis, aquí lo único que tenéis que poner es escoger uno en Z o en R, o ponerlo todo en función de una de ellas. Aquí tenéis la relación. Ahí está. Y nos queda 2/5 MR. Por cierto, ya que estáis en eso, podéis pensar, estos problemas son como para los centros de masas. Allá. Bueno, el centro de masas de una esfera uniforme está chupado. Por simetría está en el centro. Pero para la semisfera no. Pensad en la semisfera. Pero es lo mismo. Es
lo que he dicho yo. Es decir, es el mismo problema de tener muchas, como una barra, que no fuese toda la masa concentrada aquí, cada uno con un elemento que tuviese una masa correspondiente al disco. Entonces sería ver cuál es el centro de masas de todas esas masas como puntuales sobre el eje Z. Bien. Bueno, no vamos a enrollarnos con eso. O sea que tendríamos ahí el momento de inercia. Bueno, pero tenemos una cosa así interesante, porque yo había dicho antes, digo, ostras, bueno, si tengo que, y luego hacemos la pausa. Teníamos, por un lado, había dicho que la energía cinética iba a ser la energía cinética de traslación, más la energía cinética relativa al centro de masas. Pero por otro lado, estamos todavía en este caso. En este caso era una rotación pura. Teníamos entonces que era un medio del momento de inercia con respecto a ese eje por la velocidad angular al cuadrado. Teníamos eso. Bueno, ¿cuál es el movimiento del centro de masas? Si tengo aquí el eje, eso estaba girando así. Aquí tengo el centro de masas, por supuesto el centro de masas sigue también una trayectoria circular. Eso significa que tendríamos aquí tendríamos en un medio VCM. Tendríamos entonces, fijaos, el origen lo había puesto aquí, tendríamos esto, este era RCM, y esto sería la distancia correspondiente al centro de masas. Es decir, vamos a llamarla esa distancia D al eje. Es decir, que tendríamos aquí, pues, D cuadrado, omega al cuadrado. Es decir, que tendríamos aquí un medio de la masa total del cuerpo por D cuadrado omega al cuadrado, correspondiente a este término. Este es lo que acabamos de ver hace un momento. Y este, la energía cinética relativa al centro de masas, si nosotros nos montamos aquí, en el centro de masas, ¿qué está haciendo el cuerpo respecto a nosotros? Está girando. Está girando, lo voy a demostrar. Es decir, que con respecto, si nosotros nos montamos ahí, lo que estamos viendo es un giro T relativa al centro de masas, va a ser, tengo que demostrar esto, que va a ser un medio del momento de inercia con respecto al eje, que va a ser un eje que es paralelo con respecto al cual está girando, haciendo la rotación pura, por omega al cuadrado. Bueno, vamos a ver cómo lo demostramos, porque eso es una afirmación que hago yo ahí. En los libros de primero uno dice, bueno, así visualmente uno lo puede ver. Tenemos que la velocidad del elemento I, donde había dibujado ahí, VI, era, si es la velocidad del centro de masas, más VI estrella. Claro, la velocidad del centro de masas sigue una trayectoria circular, por lo tanto, será omega por R CM, es una rotación, más VI estrella. Ahora estoy demostrando, ya no es un libro de primero, te montas en el centro de masas y ves cómo está girando todo, además con la misma velocidad angular. Uno se queda así, como diciendo, bueno, dice el libro, pues bueno, vale, pero en este momento ya se acabó esas tonterías y hay que demostrarlo. Si yo estuviese ahí, es cuando sacaría otra vez la navaja. Pues no lo veo, eso finamente. ¿Entendéis? Es decir, que yo podría decir, me monto en el centro de masas. ¿Y qué es lo que estoy viendo que hace el cuerpo a mi alrededor? Girar. Y además va a girar con la misma velocidad angular. Y además con un eje que es paralelo al cual está girando todo en la rotación pura. ¿No veis que ahí son muchas afirmaciones? Que uno lo puede ver, pero siempre
puede dar leña al profe. Eso es lo que tengo que demostrar. Es lo que estoy haciendo. Bueno, aquí he hecho algo que no... Aquí sí he utilizado cosas. El centro de masas sigue una trayectoria circular, eso no hay... Entonces lo puedo poner, al ser una rotación, de esa manera. No hay ningún problema. Pero he dicho que es una rotación pura. Por lo tanto, la partícula ahí también sigue... Es una trayectoria circular. ¿Cómo lo puedo expresar VI? Pues va a ser omega por RI. ¿Lo veis? Estoy en el caso de que es una rotación pura. Por lo tanto, tengo la ecuación siguiente. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a ponernos aquí. Esta es, recordáis, la velocidad relativa de la partícula I con respecto al centro de masas. Vale, pues voy a despejar. Y lo que tengo es, restando esto, saco factor común, omega por RI menos RCM. Anda, eso me suena. ¿A qué era? Esto no es nada más que el vector relativo de la partícula I respecto al centro de masas. Estoy utilizando las estrellas. Es decir, que tengo omega por RI estrella, demostrado. Y en cuanto veo eso, esto es una rotación, un giro, respecto a un eje que pasa por el centro de masas. ¿Pero qué dirección tiene el eje? O sea, fijaos cómo sale todo de eso. Tiene la dirección de omega. Anda, si es la misma que tiene en la rotación pura, porque es el mismo omega, es el mismo omega. Omega es un vector. Por lo tanto, es un eje que es paralelo al anterior y encima está girando con la misma velocidad angular. Liquidado el asunto. Eso de que uno se monta en el centro de masas y lo ve, esta es la demostración de que se monta y lo ve. ¿Lo veis? Muy bien, genial, estupendo, estupendo. Pues entonces, ¿qué quiere decir que el término este de energía cinética relativa al centro de masas? Si estoy diciendo que es una rotación, pues entonces será un medio del momento de inercia con respecto a ese eje que pasa por el centro de masas, con omega al cuadrado. Total. ¿Qué tengo? A la izquierda tenía la rotación pura, un medio de I, omega al cuadrado. Estoy con la energía cinética. Y a la derecha estoy considerando que siempre en un sistema va a ser la energía cinética de traslación un medio de m vcm al cuadrado más, y ahora he demostrado cómo es la energía cinética relativa al centro de masas en un sólido rígido. Un medio del momento de inercia, estoy poniendo cm, con eso estoy denotando un eje paralelo que pasa por omega al cuadrado. Bueno, pero hemos visto que vcm era... ¿Qué era? Era d cuadrado omega al cuadrado más un medio de cm omega al cuadrado. Ostras. Estupendo. Un medio me lo trinco. El omega al cuadrado también. Y lo que me queda es, vamos a poner el momento de inercia con respecto a un eje es igual al momento de inercia con respecto a otro eje que pasa por el centro de masas y es paralelo al primero, más la masa total por la distancia que separa los dos ejes al cuadrado, teorema de los ejes paralelos. O de Steiner, o como queráis llamarlo, de los ejes paralelos. ¿De acuerdo? Os lo demostré, a lo mejor he perdido el tiempo y ya os lo habían demostrado. Bueno, pues entonces me alegro, si no sí sería una pena repetirse. Además me interesa porque habrá una reunión
Después de Navidades creo que va a haber una reunión como de coordinación. A lo mejor eso le interesa también al delegado, que no está por aquí, o su delegado. Para, vamos, limar ese tipo de asuntos. O sea, que está bien, ¿no? Así sé yo, ¿no? En esa reunión. ¿Qué cartas jugar? Iba a decir. Vale, vamos a hacer ahora una pausa. Y luego, ya que estamos embalados con teoremas de estos, el de los ejes perpendiculares, ¿lo habéis usado alguna vez? ¿No? Bueno, conmigo lo vais a usar para lo que os voy a pedir yo.